queridos alumnos. Hoy en el curso de Personal Social conoceremos acerca de dos culturas más. Y estoy hablando acerca de Chimú y de Chincha. Estas dos culturas pertenecen al último periodo de desarrollo de estas culturas preincas. Estoy hablando de los periodos de los estados. Como ven ahí, tenemos a Chincha y también tenemos a Chimú. Les tengo que contar algo. Tras el colapso de la cultura Wari, se inició un proceso de regionalización y diversos estados se empezaron a expandir por todos los Andes. Uno de ellos fue el reino del Gran Chimú y así también la cultura Chincha. El núcleo de Chimú fue la ciudadela de Chanchán. En esta ciudad pues es considerada la ciudad de barro más grande del mundo. Como vemos aquí, tenemos que estas dos culturas, Chimú y Chincha, son consideradas culturas dentro del periodo de los estados. ¿Por qué? En este caso Chimú, su sistema de gobierno se regía solo por uno, que era llamado el señor Gran Chimú. Él gobernaba con poderes sobre lo político, lo militar y lo religioso. Era un sistema de gobierno monárquico y hereditario. Quería decir que el hijo del Gran Chimú, cuando éste dejaba de gobernar, quien le seguía en el cargo era su hijo, y así sucesivamente. A diferencia de Chincha, que su sistema de gobierno estaba basado por el señor de Chincha, y además su gobierno era centralizado y autoritario. Era el único que tenía el poder de decidir sobre todo. Tenemos aquí los grupos sociales de estos dos grupos. De la cultura Chimú, su grupo social estaba dividido por la clase alta, la clase intermedia y luego venía el pueblo y los esclavos. En la clase alta se encontraba el Gran Chimú, que era el jefe, el soberano, y sus descendientes, así como algunos administradores que le ayudaban pues a administrar parte de todo el pueblo de Chimú. Luego en la clase intermedia estaban los sacerdotes y los artesanos. Y muy debajo de estas dos clases pues venían el pueblo y los esclavos. En el caso de Chincha estaba la nobleza, los sacerdotes y luego venía el pueblo. Qué gran diferencia, ¿verdad? Pero estas dos culturas aportaron mucho para que pueda darse el proceso de regionalización y así poder llegar a lo que es el gran imperio incaico. Vamos a ver el siguiente video donde nos hablan y nos cuentan más acerca de Chimú y de Chincha. La cultura Chimú se desarrolló entre los años 1200 a 1400 después de Cristo. Esta cultura se desarrolló en el mismo territorio donde siglos antes existió la cultura mochica, es decir, el Valle de Moche, y se expandieron desde el departamento de Tumbes hasta Barranca, departamento de Lima. La cultura Chimú fue descubierta por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle en el año de 1902. Al igual que los incas, el origen de los Chimú es una leyenda que fue recogida en una crónica anónima, según la cual un personaje mítico venido en una balsa a través del mar llamado Tacainamo fue su fundador. La ciudadela de Chanchán, enclavada en el Valle de Moche, fue el núcleo más importante de la cultura Chimú. Está considerada como la ciudad de barro más grande del mundo y ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sobre un área de 14 kilómetros cuadrados se dispersan plazas, templos piramidales, restos de palacios, construcciones intermedias, barrios populares, depósitos, talleres, cementerios en los alrededores, murallas,
muros decorados con relieves de figuras geométricas, estilizaciones zoomorfas y seres mitológicos, caminos e instalaciones agrícolas. Uno de los detalles que más admiran los actuales visitantes es la gran belleza, variedad y cantidad de muros decorados con altos relieves. Estos fueron hechos con moldes y decoraron las paredes de patios, audiencias y corredores al interior de las ciudadelas. Los motivos decorativos más comunes fueron las combinaciones geométricas, pero también son comunes las representaciones de peces y aves. Los chimú se extendieron hasta el norte del departamento de Lima. Muestra de ello está la fortaleza de Paramonga. En la cerámica utilizaron las técnicas de los mochica, es decir, fueron de forma globular unidos por un tubo y azapuente, los cuales representaban animales, frutos, personajes humanos, es decir, fue documentalista. Los chimú fueron los mejores orfebres que ha tenido el Perú antiguo. Emplearon el oro, plata, cobre, bronce y piedras preciosas, entre los cuales destacan por su belleza y misterio el tumi o cuchillo ceremonial, el cual representaba a Nailam. Los chimú fueron derrotados por otra cultura en expansión, los incas del Cusco, los cuales trasladaron el oro y la plata para adornar el Templo del Sol. La cultura chincha, ubicación geográfica, se desarrolló entre los valles de Pisco y Chincha, en el actual departamento de Ica. La cultura chincha o reino chincha se extendió por los valles de Chincha, Pisco, Ica y Nazca, aunque su centro político estuvo en el valle de Chincha. La cultura chincha obtiene protagonismo tras la caída del Imperio Wari en los 1100 después de Cristo aproximadamente. Se desarrolló donde antes vivían los paracas y nazcas. Esta cultura se desarrolló entre los años 1200 a 1465 después de Cristo aproximadamente, luego fueron conquistados por los incas. Pertenece al período intermedio tardío. Organización económica. La principal actividad económica de los chinchas fue el comercio, llegaban a Ecuador y Colombia por el norte, y Chile, Puerto de Valdivia, por el sur. Se dice que sus productos llegaban hasta el Caribe, porque comercializaban en la desembocadura del río San Juan. De allí, comerciantes chinchas lo trasladaban por el río Magdalena hasta el mar Caribe. Traían mullo o concha colorada, esmeraldas y otras piedras preciosas. También se dedicaban a actividades como agricultura, pesca y artesanía, cerámica, arquitectura y textilería. Los investigadores consideran que los chinchas fueron los más grandes pescadores y mercaderes del Perú prehispánico. Se considera que hubo unos 10.000 pescadores tributarios y 6.000 comerciantes. Los pescadores realizaron sus tareas en pequeñas embarcaciones o balsitas de totora utilizando para la pesca redes, cestas, anzuelos, arpones, etc. Existieron ciertos especialistas en la pesca, los chaguaati, pescadores, y los chaguacamayot, vendedores de pescado. Para el comercio, el transporte era ejecutado por medio de las balsas en el litoral y a lomo de llama en las zonas terrestres.
El comercio estuvo basado en el trueque. En agricultura construyeron andenes y cultivaron diversos productos como frijoles, payares, algodón, etc. Organización social y política. La sociedad chincha estaba estratificada en clases sociales, como la nobleza, los sacerdotes y el grupo de agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes, que eran la mano de obra que trabajaba para sostener el Estado. Fue un Estado militarista y gobernada por un Chincha y Capac. El reino Chincha tenía su poder político representado en el rey llamado Chincha y Camayot, y el sistema era de tipo despótico, aristocrático. La etnohistoriadora María Rosuorowski sostiene que existen fuentes documentales que podrían demostrar que los chinchas se organizaron en torno a diferentes grupos de especialistas: agricultores, pescadores, mercaderes, ceramistas. Cada grupo con su propio señor. Se especula que militarmente el señorío Chincha concentró un ejército de unos 30.000 soldados más que con fines expansivos, con fines defensivos y de autodefensa. Manifestaciones culturales. Cerámica. Su cerámica fue polícroma, los colores que predominaron: negro, blanco, crema, rojo, gris, decorada con figuras geométricas, personajes diversos, pájaros y peces estilizados. Las jarras expresan su estilo particular de los chinchas, tiene cuerpo globular y cuello largo, con asa puente intermedio. Son muestras de su cerámica. Vasos hechos de barro duro y bien pulimentado, generalmente de arcilla roja, decorados con figuras geométricas inspirados en el arte textil. Formas escultóricas antropomorfas con pinturas en las mejillas, tobilleras, muñequeras y cubresexos, representaciones de pájaros y peces con plumas y escamas. Jarras de cuerpo globular y cuello largo. Recipientes en forma de túneles, dispuestos horizontalmente, con una pequeña vertedera y dos asitas. Platos de bordes altos y vasijas de orillas bajas. Arquitectura. Sus edificaciones fueron hechas a base de piedra, barro y adobe que cumplieron tanto una función civil como ceremonial religiosa. Sus huacas fueron palacios y santuarios, hechos con plataforma, tienen la forma de pirámide. En el Valle de Chincha, los dos centros urbanos más destacados fueron los que hoy se llaman Centinela de San Pedro, ubicado al sur del valle, y Centinela de Tambo de Mora, ubicado al norte del valle. Este último centro urbano se llamó Lurin-Chincha, que seguramente fue la ciudad capital y principal centro administrativo. Los chinchas construyeron también una importante red de caminos que unían con diferentes centros urbanos. Textilería. Emplearon el algodón, logrando elaborar telas finísimas en las que utilizaron hasta 398 hilos por pulgada lineal, buen trabajo de hilandería tan sutiles creando telas bellas. Heredaron las técnicas de paracas y de nascas. Orfebrería. Hicieron objetos y adornos de oro, plata, cobre y bronce. Los chinchas también hicieron trabajos en metalurgia y utilizaron la aleación de metales para sus vasijas. Una de sus obras típicas son los vasos narigones, eran confeccionados en plata, oro o en una aleación de los metales. Su superficie podía ser lisa o repujada con serpientes, peces o mazorcas de maíz, pero destacaba siempre en alto relieve una cara humana. Para darle forma al vaso, utilizaron el martillado, sin usar soldadura. La talla y labrados en madera alcanzó singular significado técnico y artístico. Tallaron diversos objetos, entre los que destacan instrumentos en forma de palo o remo, adornados con muchas figuras y otras sin ningún adorno. En algunos se encuentra una pintura resinosa roja, amarilla y azul, por lo que, los investigadores piensan que estas tallas eran palos timón que servían para dirigir las embarcaciones. Otros, por la delicadeza del trabajo, creen que tuvieron carácter ceremonial y finalmente opinan que corresponden a instrumentos agrícolas.
Los cronistas españoles relatan que los chinchas fueron un curacazgo muy poderoso, gracias a la intensa actividad de intercambio de productos a grandes distancias. Durante el gobierno de Pachacútec, los incas trataron infructuosamente de sojuzgar al señorío de Chincha. Posteriormente, Túpac Yupanqui, sucesor de Pachacútec, estableció una alianza con el curaca de Chincha. Así, el señorío quedó incorporado al Tahuantinsuyo, aproximadamente en el año 1470. No obstante, el curaca de Chincha ocupó un lugar importante en la escala social del Tahuantinsuyo. Por eso, cuando los españoles llegaron a Cajamarca para encontrarse con Atahualpa, solo el inca y el curaca de Chincha eran llevados en andas, atribución reservada solo a los personajes de mayor jerarquía.